Muy bien, tuvimos así una definición detallada de la doctrina de la encarnación. Y esto es lo que ella dice, que la segunda persona de la Santísima y Eterna Trinidad tomó sobre sí y para sí mismo la naturaleza humana, y así apareció en semejanza de hombre y de carne pecaminosa, aquí en este mundo del tiempo. Muy bien, habiendo dicho esto, hemos considerado la doctrina de la encarnación. E inmediatamente surge la pregunta: ¿cómo todo eso pasó? ¿Cómo eso ocurrió? ¿Cómo esta cosa extraordinaria se hizo realidad? Esto nos lleva inmediatamente a la doctrina del nacimiento virginal. Yo creo que todos estamos observando el orden que estamos siguiendo. Yo de hecho considero ser mi principal función en estos mensajes, mostrarles el orden. Los detalles y los hechos puedes obtenerlos en las propias escrituras. Mi idea principal es proporcionarte el orden. La idea, como está desarrollada en las Escrituras. Por lo tanto, como una inevitabilidad lógica, llegamos a la doctrina del nacimiento virginal. ¿Qué es eso? ¿Te recuerdas del credo apostólico, el primero de todos los credos? La primera gran confesión expresa de la siguiente manera: que Él fue concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Yo prácticamente no necesito hablar de esto nuevamente. No necesito hablar que este es nuevamente uno de aquellos grandiosos y difíciles temas, lleno de misterio y lleno de dificultad. Una doctrina que ha sido muy debatida y argumentada y mal entendida y frecuentemente negada. Y las personas parecen llegar a creer gran dificultad al respecto de esta doctrina del nacimiento virginal. ¿Cómo entonces debemos abordarla? No hay nada que me parezca más importante al abordar esta doctrina que esto, que debemos tener en mente todo lo que consideramos en todos nuestros mensajes anteriores. Yo quiero decir esto. Si estuviste de acuerdo conmigo en lo que yo he estado diciendo en los 23 mensajes anteriores, no deberás tener ninguna dificultad con la doctrina del nacimiento virginal. Si realmente estuviste de acuerdo con la doctrina de Dios y de la Trinidad, si realmente creíste en lo que yo dije sobre la doctrina de las Escrituras, como siendo la palabra infalible de Dios inspirada por el Espíritu Santo y no meramente ideas de hombres. Si realmente estuviste de acuerdo con todo lo que dijimos sobre los milagros y lo sobrenatural, y cómo todo esto es inevitable cuando Dios actúa y trata con este mundo, entonces yo digo que no debería haber ninguna dificultad o problema sobre la doctrina del nacimiento virginal. Y es claro que es un hecho que las personas que tienen dificultad empezamos desde el principio con el concepto y categoría de revelación. No conocemos nada fuera de la revelación. Yo no estoy aquí para presentar teorías y filosofías. Yo empecé con esta premisa, que lo que estoy anunciando es lo que Dios hizo, lo que Dios os reveló. Yo no conozco nada más allá de aquello que yo encuentro en este libro. Estoy enteramente apegado a ello. Yo soy completamente dependiente de ello, y por lo tanto es mi deber venir hasta ello como un niño. El mundo, por su propia sabiduría, no conoció a Dios. Bueno, si eso fue verdad y aún es verdad, yo debo depender de esto. Yo debo aceptar su autoridad, yo debo recibir sus declaraciones, incluso si mi pequeña mente no pueda entenderla siempre. Muy bien, este es el estado de espíritu y la actitud apropiada a ser adaptada cuando consideremos esta extraordinaria y sorprendente y gloriosa doctrina. A ser adoptada cuando consideremos esta extraordinaria y sorprendente y gloriosa doctrina. El del nacimiento virginal. ¿Qué ella enseña? ¿Qué se nos dice? Bueno, leí a ustedes aquellas dos secciones de las Escrituras en el inicio, porque ellas son la base de la doctrina del nacimiento virginal. ¿Percibiste el orden en que yo las tomé? Yo pienso que siempre debemos empezar por aquella declaración en Lucas, porque ella nos da el anuncio del propio hecho grandioso a María. Y si te acuerdas de los detalles relacionados a aquel anuncio, te acuerdas de los hechos, te acuerdas de cómo el ángel vino.
¿Entiendes? Que si no estuviste de acuerdo con mi doctrina de los ángeles, ya tienes un problema. Pero si aceptaste aquella doctrina de los ángeles, no hay ninguna dificultad con esta. Es lo que se esperaría. Y si te acuerdas cómo somos informados sobre la sorpresa de María, y la sorpresa de María es claro que era algo completamente natural. Es obvio que por su sorpresa ella entendió el significado de lo que el ángel habló a ella. Aquí tenemos una mujer no casada, una virgen a quien este anuncio es hecho e inmediatamente ella ve la dificultad. Y ella no vacila en expresar su dificultad. El problema es, ¿cómo ella puede ser la madre de este niño una vez que ella no había conocido a un hombre? Y el ángel le da la explicación. Él le anuncia que esto es algo que será realizado por el propio Espíritu Santo. Él dice a ella que será cubierta con la sombra del Todopoderoso. Él dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Concebido del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Pero luego el relato en el primer capítulo de Mateo, del versículo 18 al 25, es igualmente importante. Es ciertamente igualmente interesante, porque allí nos es dicho lo que ocurrió a José. José descubrió que la Virgen con quien él estaba desposado esperaba un niño. Él estaba desconcertado e infeliz. Él era buen y justo hombre. Él era un hombre amoroso. Él decidió no exponerla públicamente, pero él debería necesariamente rechazarla. Si no fuera así, él no estaría guardando la ley. Él estaba meditando y examinando sobre cómo él podría hacer esto, cuando el ángel le apareció en un sueño. Y lo que el ángel hizo a José fue, es claro, fue explicar nuevamente a él exactamente lo que estaba ocurriendo. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. A él le es dada exactamente la misma explicación. Y yo pienso que frecuentemente olvidamos, al leer esta historia, de percibir y de observar la extraordinaria fe de José. Él creyó, él aceptó sin ninguna objeción, sin ninguna vacilación, y él procedió a actuar conforme a ello. Esto es lo que se nos dice en el registro. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que esto nos enseña es lo siguiente, que esta obra del nacimiento del Señor Jesucristo como un hombre es una obra enteramente de Dios. La doctrina del nacimiento virginal debe ser siempre considerada primera y principalmente en su forma negativa. Y lo que ella dice negativamente es esto, que él no tiene un padre terrenal. Él no nació de la voluntad humana, ni de la voluntad o de la energía, de la carne. De ninguna manera. Déjenme expresarlo de manera aún más fuerte. El ser humano masculino no entra en el asunto. De su concepción o nacimiento de ninguna manera. Eso es algo muy notable porque, como ya hemos visto antes, al tratar de las grandes doctrinas en el inicio del libro de Génesis, la gloria de Dios, por así decirlo, está en el hombre, y la mujer está bajo el hombre, si lo recuerdas. ¿Te recuerdas cómo tratamos este asunto? Pero aquí el hombre es puesto de lado, él no tiene nada que ver con esto. Observa que la propia palabra, la promesa que fue dada por Dios al hombre y a la mujer en el huerto del Edén fue esta: la descendencia de la mujer herirá a la cabeza de la serpiente, y así ocurrió. El hombre no tuvo nada que ver con esto. Aquel mismo que Dios señaló como el Señor de la creación
y a quien él le da autoridad sobre la mujer y a quien la mujer está sujeta por el propio decreto y orden de Dios, como resultado de la creación y especialmente como resultado de la caída. Pese a todo eso, cuando se trata del asunto de la encarnación, el hombre es puesto de un lado y Dios usa solamente la mujer. Y ciertamente la relevancia e importancia de eso deben ser obvias a todos nosotros. Son para enfatizar nuevamente la total incapacidad del hombre. El hombre como tal es visto en su total fracaso e incapacidad en la persona de José. Y Dios toma posesión de la naturaleza humana en su estado más débil y debilitado, por así decirlo, para producir a partir de ella la naturaleza humana para su propio Hijo. Ahora, yo me encontré con una linda frase y les voy a pasar que pienso que ayudará a recordar esto. Aquí está. Como la naturaleza divina de nuestro Señor no tenía madre, así su naturaleza humana no tenía padre. Pienso que la frase expresa muy bien cómo la naturaleza divina de nuestro Señor no tenía madre. Así su naturaleza humana no tenía padre. Fue enteramente obra de Dios. Él tomó sobre sí la naturaleza humana de María, pero esto se dio a través de la mediación del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió? Alguien pregunta. Yo no puedo responder. Nadie puede responder. Este es un gran misterio. Pero lo que sabemos es esto: que el poder del Espíritu Santo vino sobre María, y de María, de una célula en el cuerpo de ella. La naturaleza humana de nuestro Señor se hizo. No podemos ir más allá de esto. Es un gran misterio, pero tenemos que ir hasta ese punto. Fue la obra del Espíritu Santo. Y obviamente se dio de tal manera que esta naturaleza humana que Él tomó para sí mismo era sin pecado. Observa que el ángel habla a María que este ser santo, sin pecado, puro, este ser será nacido de ti. Entonces la operación se dio de esta manera. Esto no significa que la propia María fue hecha sin pecado y santa. Y esto ni siquiera implica necesariamente que cualquier parte de María lo fue. Todo lo que sabemos es esto: que algo fue tomado y purificado, hecho libre de toda corrupción, para que su naturaleza humana fuera sin pecado y enteramente libre de todos los efectos y resultados de la caída. Esto fue el efecto de la obra del Espíritu Santo sobre ella. Y entonces, ¿qué quiere decir sobre esta doctrina? ¿Qué tenemos que decir sobre ella en general? Teniendo en mente a aquellos que la encuentran difícil. Bueno, yo sugeriría una vez más que esta es una doctrina que parece inevitable. Si de hecho crees en la doctrina de la encarnación, si realmente crees que aquel bebé en el pesebre en Belén es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y esta es la verdad, entonces yo no puedo concebir que haya cualquier dificultad con esta doctrina del nacimiento virginal. De hecho, yo me encontraría con mucha mayor dificultad si yo no tuviera la doctrina del nacimiento virginal para creer. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente: que el hecho de la encarnación es tan inusual, es tan excepcional, es tan milagroso, es tan misterioso, que yo esperaría que todo respecto a él fuera también así, y así de hecho lo es. El nacimiento virginal, si deseas, es por lo tanto la señal del misterio de la encarnación. Es el tipo de la señal del misterio. No se puede alcanzar el misterio. Este es un tipo de señal o símbolo de aquel misterio. Aquí está él de una manera tangible, este nacimiento virginal. Toda la cosa es misteriosa, pero este es el tipo de señal exterior del misterio. Todo respecto a nuestro Señor es misterioso. Su venida al mundo fue misteriosa y su salida del mundo fue misteriosa.
Él no entró en la vida como los demás y no sale de ella como los demás. La resurrección es tan única como el nacimiento virginal, tan única como nunca ocurrió a nadie antes. Él es el primogénito de los muertos, Él es el primogénito entre muchos hermanos. La resurrección es igualmente sorprendente, de manera que yo diría a cualquier uno que tropieza en el nacimiento virginal: ¿tropiezas de la misma manera sobre la resurrección? Observa que si empezamos con la doctrina de la encarnación y nos damos cuenta de lo que estamos diciendo y nos damos cuenta de que estamos, de hecho, hablando sobre la segunda persona de la Santísima Trinidad, entonces yo diría que ciertamente sería de esperar que su nacimiento fuera enteramente inusual y excepcionalmente, y así lo fue. Él es excepcional del inicio al fin, es algo completamente diferente. Pero déjenme intentar ayudarlos expresando esto de la siguiente manera. Si no crees en la doctrina del nacimiento virginal, ¿cómo entonces explicas que Él sea sin pecado? ¿Cómo explicas el hecho de que Él no tuvo pecado? ¿No deberíamos expresar esto de la siguiente manera? Si él hubiera nacido de manera normal de un padre y de una madre, entonces ciertamente él habría sido una persona normal, como todas las otras personas. Y si él hubiera sido una persona como cualquier otra persona, él habría estado en la secuencia directa, en la línea directa de Adán. Y luego sería verdadero decir que como en Adán todos murieron, él moriría en Adán. Él sería culpable del pecado original y de la culpa original. Pero vea que la doctrina de la encarnación inmediatamente nos dice que no fue eso lo que ocurrió. Una persona, yo digo, no vino a la existencia allí. La persona es la persona eterna, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cuando el marido y una mujer se unen y nace un niño, una nueva persona, una nueva personalidad viene a la existencia. Esto no ocurrió en la encarnación. Pero teniendo padre y madre, lo que tenemos es una persona. Y esta persona, yo digo, en el linaje directo de Adán, por lo tanto pecadora, por lo tanto caída, y no será más sin pecado. La única manera de responder a esto sería lo siguiente. Sería decir que un tipo similar de operación como aquella obrada por el Espíritu Santo en María debería también ser realizada en José. Pero esto ciertamente no nos ayuda. Si ya tienes dificultades y problemas con esta obra milagrosa en María, ahora estás doblando y pidiendo por dos obras milagrosas en vez de una, lo que es aún más imposible. No, no, mis amigos, si de hecho sostenemos firmemente la propia doctrina de la encarnación, que esta bendita persona tomó para sí mismo una naturaleza humana que tenía que ser sin pecado, de otra manera no podía haberse unido a ella, él no podía unirse a nada que tuviera pecado. Bueno, entonces había solamente una manera para ello, es decir, que él debería nacer no por la manera normal de concepción, sino que de esta manera especial. Observa que toda la doctrina es rodeada de trampas y dificultades. Cuando yo expresé de esta manera, estoy seguro de que muchos de ustedes pensaron: entendí, Dios creó una naturaleza humana especial para Él. No, Él no creó. Ya denuncié eso como una herejía. Él obtuvo su naturaleza humana de María. Pero en esta naturaleza humana el Espíritu Santo actuó de tal manera que ella, la naturaleza humana, fue considerada santa, libre del pecado y de toda corrupción. Y así nos encontramos nuevamente ante Él. Nos encontramos ante este misterio de la piedad. Dios en carne. La más extraña y más sorprendente, la cosa más asombrosa que ya ocurrió. Sí, yo no dudo en decir el acto supremo de Dios. Y tan supremo que yo espero que sea inusual en todos los aspectos. Yo veo las Escrituras diciéndome que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él nació de una virgen llamada María. El hombre es enteramente excluido, el hombre no participa. José está allí para hacernos siempre recordar esto. Esto es enteramente obra de Dios. Y cuando salgamos, que todos podamos entender y recordar
Que todo esto ocurrió y tomó lugar no para que un fenómeno entrara en este mundo, sino que para que tú y yo fuésemos salvos, para que tú y mis pecados fueran perdonados. El Hijo de Dios se hizo del hombre para que los hijos del hombre pudieran ser hechos hijos de Dios. Sons of men might become sons of God.